Bien, se nos viene un comienzo, la verdad, muy especial, muy lindo para los amantes de la NFL ya en los próximos días, comenzando una temporada que como siempre se hace esperar, pero bueno, qué mejor que la apertura con el último campeón, con los Chiefs y con Mahomes y con todo lo que eso representa. Querido Ramiro, gracias por tu tiempo y bueno, ¿qué nos puedes decir de esta temporada que se va a decir? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues efectivamente, viene una temporada donde creo que otra vez el campeón del Super Bowl tendrá que salir de la conferencia americana. En la nacional sigue siendo el equipo de San Francisco y Filadelfia, como lo vimos el año anterior, tal vez lo que estén más fuertes, pero no pudiéramos descartar por ahí a los Jets, sobre todo por lo que está pasando con Nick Bosa en este momento, que no saben si se va a caer en San Francisco, si va a ser en esa transferencia el equipo de los Jets, que es el equipo que suena para que pueda hacerlo, la llegada de Aaron Rodgers. Vaya, nos espera una gran temporada para este año. Bueno, imagino que nombrar a los Jets y lo de Rodgers que ha sido, digamos, en fin de la temporada pasada, quizá la gran transferencia. ¿Lo ves como una franquicia candidata a cosas importantes? Antes de ciertas cosas que pasaron durante esta off-season o pretemporada, yo no veía a los Jets dentro de los playoffs, pero después llega Dalvin Cook para poder establecer un ataque terrestre. ¿Por qué? Porque lo de Bryce Hall, un novato que el año pasado se perfilaba para ser el novato ofensivo del año, bueno, esa lesión en la rodilla y no sabemos si puede estar al 100%, pero llega Dalvin Cook. Los receptores están teniendo una gran comunicación con Aaron Rodgers y si se llegara a dar este traspaso de Nick Bosa a los 49 a los Jets, teniendo al que era su coordinador ofensivo como Robert Saleh, creo que pudiera ser un equipo que puede ser ese caballito negro, entre comillas, pero que puede meterse a los playoffs bastante fuerte. Ujú, seguramente. Te pregunto por los Bills, ¿qué te parece? Porque bueno, la temporada pasada fueron claramente de más a menos, siendo favoritos y diluyéndose en el tramo final. ¿Cómo lo ves para esta temporada? Si lo de Allen va a ser diferente en términos de cambiar su estilo de juego, de no correr tanto, de jugar más por aire, ¿cómo lo ves? Creo que sigue siendo la gran preocupación para con Buffalo, sí que en este momento Josh Allen tenga que correr menos de lo que lo vimos el año pasado. Y no es porque haya disminuido su rendimiento a base o a través de los golpes que estuvo recibiendo el año pasado, pero creo que necesita ese equilibrio en el ataque terrestre. Creo que es una de las principales áreas de mejora. Yo lo veo. Hay tres equipos en la americana muy fuertes. El equipo de los Jefes de Kansas City, campeón del Super Bowl. Obviamente se mete el equipo de Cincinnati con Joe Burrow, que ya el día de hoy regresa a los entrenamientos después de aquella lesión en los gemelos, y Buffalo, del cual me estás preguntando. Creo que entre estos tres equipos, al menos los próximos 5 años, va a estar esa rotación de quién llega al Super Bowl. Desde mi punto de vista va a ser Buffalo, justamente por el aprendizaje que tiene de las últimas 2 temporadas y el énfasis que le van a poner el ataque terrestre, pero no con Josh Allen, sí con los novatos justamente que draftearon. Ujú. Habla de Cincinnati siempre, no sé si en un segundo plano, pero con un perfil bajo, callado, como que no hace tanto ruido, pero un equipo muy duro, muy fuerte. ¿Cómo me lo describirías? Un equipo que está equilibrado, que sigue teniendo problemas con su línea ofensiva. Lo vimos en la temporada de novato de Joe Burrow con aquella lesión en la rodilla y después el gran regreso para el siguiente año instalarse en el Super Bowl. Y este año las mejoras, las adiciones en la agencia libre, con los novatos. Esta unidad se tiene que ver con mucho más fuerza y darle el tiempo. El ataque terrestre está muy bien, el ataque aéreo con Jamar Chase, con Tyler Boyd, con todo lo que tienen alrededor, es funcional. Y una defensa que se ha mantenido constante durante los últimos 2 años. Es un equipo que, como bien dices, callado, pero que está haciendo las cosas y las ha sabido hacer. Así que un equipo que, te repito, entre estos tres, quien va a llegar al Super Bowl, justamente de ahí sale. Te pregunto por tres históricos, creo que en refacción deportiva lo que puede ser Steelers y Packers, y te pregunto por Cowboys, porque creo que hay una gran afición en México y se espera también mucho de un equipo que siempre está ahí, pero que le falta dar el salto. ¿Qué me puedes decir? Mira, del equipo de los vaqueros, de los Cowboys, en este momento la posición de quarterback es la más deficiente desde mi punto de vista. Dan Quinn con la defensiva ha hecho un gran trabajo, una de las mejores defensivas de la liga, top 5, sin lugar a dudas,
pero la ofensiva, ya no está Sikelius, Tony Pollard ha tomado un gran trabajo, CeeDee Lamb con los receptores, es un equipo completo, pero la posición de quarterback, ya sabemos lo que puede hacer Dak Prescott. De repente te puede dar un gran juego de 300 yardas y otro juego donde apenas si llega a tener 100 yardas aéreas con varias intercepciones, con malas decisiones, pero sí tiene mucho liderazgo y es lo único loable en este momento. Fuera de eso, un equipo de los Vaqueros que va a batallar bastante para meterse teniendo a Filadelfia y ojo con los Gigantes de Nueva York que por ahí lo pudieran dejar fuera de los playoffs. Ese es el riesgo que corren los Vaqueros en este momento. En cuanto a los Steelers, una reestructura, establecer su quarterback, si es Pickett, en este momento todo lo que tiene alrededor lo va a hacer bastante bien. Un coacheo con Tomlin que se ha fortalecido, la defensa bastante bien, pero solamente eso, solamente eso. Un equipo de los Steelers que está peleando por establecerse otra vez y vamos a ver cómo les va. Vos sabés que aquí en la Argentina que vivimos por el fútbol y que después de lo que ha sido la Copa del Mundo y demás se vive todo con mucho más pasión, por ahí a quienes no son aficionados a la NFL le cuesta entender, bueno, ¿cómo puede ser que no haya competencia desde febrero hasta septiembre? Y bueno, son las reglas del juego y es así. Yo te pregunto, Ramiro, ¿cómo culturalmente lo vive el aficionado? Porque es mucho tiempo sin competencia, es cierto, están los juegos de pretemporada, antes están los drafts, está la agencia libre, pero ¿cómo es ese mientras tanto para el aficionado? Para el aficionado, en Estados Unidos tienen muy bien establecido todos los deportes profesionales. De hecho, durante todo el año hay competencias. El béisbol está a punto de terminar en el mes de octubre y después empezar la NBA y después la NFL, la MLS que está tomando bastante fuerza. Bueno, Messi llega Sí, al sí. Inter de Miami, gana la Leagues Cup en contra de la Liga Mexicana, un gran partido, pareciera que todo estaba acomodado, pero bueno, esos son otros temas. Al final de cuentas, el aficionado en Estados Unidos está acostumbrado a poder repartir su afición con varios deportes. Hay aficionados de Hueso Colorado que son completamente NFL, pero que también ven la NCAA, ven las ligas mayores de béisbol, ven la NBA, ven todos los deportes y justamente así en Estados Unidos lo van diseñando. Fuera de México, digo, fuera de Estados Unidos, pues sí es complicado entender, pero necesitan ese periodo de descanso. Son 17 partidos más los de pretemporada, más lo que juegan dentro de los playoffs, donde tener 20 partidos encima en el cuerpo es más que necesario esa pausa de 4 o 5 meses para poderse recuperar. ¿Te ha tocado vivir, bueno, como jugador, el hecho del descanso, de, no sé, imagino la alimentación, todo ese tiempo? ¿Cómo es para el jugador el mantenerse, el cuidarse? Porque, bueno, lo dices, son partidos donde un solo juego te puede dejar fuera por mucho tiempo tras una larga lesión. ¿Cómo es ese cuidado? Es bastante exhaustivo. Realmente no es de que tú veas a los jugadores en un periodo de vacaciones. Se llegan a tomar cuando mucho una semana e inmediatamente después de esto regresan a los entrenamientos, recuperar lesiones. La parte física, la alimentación es constante. Al final de cuentas, como bien dices, un juego te puede dejar fuera. Entonces, estás preparando tu cuerpo para lo que viene durante estas 17 semanas porque es mucho, muchísimo el nivel de exigencia física para el cuerpo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un deporte de contacto. Es más, el rugby, ¿cómo lo juegan en Argentina, en Australia, en todo esto? Pues hay juegos todo el año, pero la cantidad de roster pues también se va dividiendo. Totalmente. Bueno, te ha tocado salir del Tec de Monterrey, que un poco es la gran escuela en México de fútbol americano. ¿Dónde está el por qué? Hay tanta fanaticada allí, bueno, lo de Rolando Cantú también y muchos ejemplos, ¿no? ¿Por qué Monterrey y por qué el Tec tienen tanta cultura de fútbol americano? Es que no solamente es Monterrey, realmente el fútbol americano en México tiene más de 100 años. Los primeros juegos, inclusive del fútbol colegial, la diferencia entre lo que llegó a fútbol americano en México y se empezó a jugar en Estados Unidos, obviamente los pioneros fue una universidad de Estados Unidos que llegó a México 10 años después de haber creado este deporte. Obviamente siendo países vecinos existe este lazo bastante fuerte en el fútbol americano,
pero sí ha sido una afición que se ha mantenido a lo largo de los años. De hecho, te puedo decir, dentro de la historia, que muy pocos saben, los primeros estadios construidos en México fueron para fútbol americano. Después, por ejemplo, el Universitario de la Autónoma de Nuevo León, donde juegan los Tigres, donde juega Guiñac, donde juegan Nahuel, donde juegan todos estos jugadores, fue creado para el fútbol americano, donde antes el Estadio Azul, donde juega el Cruz Azul, el Estadio de los Deportes, fue creado para fútbol americano, el Tecnológico de Monterrey, que ya fue demolido y ahora está el BBVA, donde juega Funes Mori y todo esto, fueron ya hechos estadios creados para el fútbol soccer, pero todos los estadios en un principio creados en México o cuando fueron hechos donde juegan los Pumas fueron para fútbol americano. Entonces, esa es la gran historia que tenemos conforme al fútbol americano. Y bueno, en Monterrey, justamente por la cercanía de Estados Unidos, pues se lo tomaron muy en serio. O sea, a mí me tocó ser parte de esa generación donde se crea la oportunidad de haber hecho jugadores en México para poder exportar al NFL. Entonces, es mucha tradición lo que tenemos en México con el fútbol americano. En esta política de expansión que tiene la liga, bueno, de llevar juegos a Europa, te tocó estar en la NFL Europa, ¿no? En un, si no me equivoco, una experiencia que, bueno, después terminó diluyéndose, pero ¿cómo eran esos juegos? ¿Cómo era estar por allí en otro continente donde, bueno, era por ahí un poco imponer una nueva cultura deportiva, ¿no? Sí, digo, la NFL siempre ha estado buscando esa globalización. Digo, actualmente tienen juegos en Alemania, bueno, para esta temporada, juegos justamente en Inglaterra. eh, pues es buscar la forma de globalizar, de establecerse. Obviamente compiten muchísimo con lo que es el Mundial de Fútbol de la FIFA en cuanto a audiencia, todo lo que conlleva esto. Y es lo que ha estado buscando la NFL, esa globalización, no solamente ser un deporte dentro de Estados Unidos, hay otros países que son muy aficionados y que siguen buscando poderse establecer alrededor del mundo. Digo, actualmente la franquicia de los Cowboys es una de las más caras a nivel mundial, Sí, sí. 10,000 millones de dólares por arriba, por mucho, de lo que pudiera ser el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester o cualquier equipo de Arabia Saudita, llámese como se llame, es el equipo de los Vaqueros, el con más valor alrededor de una franquicia deportiva. Ujú. Ramiro, por último, es un gran placer para mí charlar contigo y gracias por tu tiempo nuevamente. Te tocó estar en San Francisco, un lugar que es muy pasional para con el fútbol americano, pero si tuviese que destacar al menos, no sé, el lugar donde se vive con más intensidad el fútbol americano, ¿en qué ciudad o en qué ciudades lo encontraste? Fíjate, dentro de Estados Unidos, dentro de la NFL, lo que era la ciudad de Oakland, ahorita en Las Vegas Ujú. disminuyó bastante esa afición, pero de las aficiones más rudas, más metidas, como las barras del Boca, del River, de toda esta situación, te podría decir que es la de las Águilas de Filadelfia, de los Gigantes de Nueva York, son de esas aficiones, o la misma de los Jefes de Kansas City, de las más ruidosas, de las que constantemente están apoyando. De hecho, pues el estadio de Kansas City, el Arrowhead, tiene el récord mundial, el récord Guinness de ser el estadio más ruidoso del mundo. Entonces, esas tres ciudades para mí es de las aficiones más aguerridas que Ujú. son de corazón. Sí, lo último, hablamos de las grandes figuras, así muy por arriba, pero si me tuviese que apuntar un par de por ahí no tan conocidos que me digas, bueno, en un futuro o en esta misma temporada van a hacer ruido, van a andar bien, ¿quiénes serían para ti? Trevor Lawrence con los Jaguares de Jacksonville sí o sí tienen que tener ese despegue. Y las Panteras de Carolina, con este novato Bryce Young, yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Se esperan grandes cosas y es un jugador que puede transformar la franquicia y creo que lo va a hacer. Así que estos dos jugadores van a ser una gran sorpresa para esta temporada. Querido Ramiro, gusto enorme, a tus órdenes para lo que precises de aquí de la Argentina, gran abrazo y bueno, esperando con muchas ansias que comience este gran show que tanto nos gusta. No, muchísimas gracias, un abrazo para todos y pues ahí nos estamos escuchando y viendo durante el Red Zone los domingos que hay una gran base de aficionados allá en Argentina y la verdad muy contento de que ya comience esto de nuevo.